Muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecer la gentil invitación que me hiciera llegar el colega Aguilera del departamento, porque, bueno, para mí recibir una invitación de mi casa de estudio de mi alma mater, donde yo me formé, va a ser siempre un agrado, un honor, va a tener una significación especial. Yo soy profesor de educación física titulado en la Universidad de Chile, cuando la carrera de educación física todavía era parte del pedagógico, que a su vez era parte de la Universidad de Chile. Después vino ese crimen que se cometió desde el punto de vista intelectual y académico, que fue separar, cercenar a la Universidad de Chile, porque no solo le quitaron el pedagógico, le quitaron sus sedes a través de todo el país. Y eso fue por allá por el año 81. 82, me parece que fue exactamente que se hizo ese maquiavélico plan que tenía un objetivo político muy preciso, que era justamente el principal centro de pensamiento progresista que tenía el país históricamente, fragmentarlo y minimizar su influencia. Intentaron quebrar a la Universidad de Chile en realidad, y a su vez con el potenciamiento de otras instituciones, de un pensamiento mucho más conservador, mucho más acorde a lo que a la dictadura le resultaba funcional. Me tocó ser protagonista de esos tiempos, como víctima en este caso del crimen académico e intelectual que se realizó. Pero esta es mi casa de estudio. Aquí también realicé mi magíster en la Facultad de Ciencias Sociales, que está aquí al lado. Allá por los años finales de los 90, inicio de los 2000. Así que vuelvo a mi casa, vuelvo a mi lugar y me siento muy honrado de que me hayan invitado a exponer. Bueno, me pidieron hacer alguna reflexión sobre este tema, los desafíos para la formación de profesores en el Chile de hoy. Este no es cualquier tema, ciertamente. Siempre se habla y uno escucha en los discursos cómo se menciona que la profesión docente, que los profesores son la válvula del desarrollo, son el elemento central, una larga retórica muy extendida, muy recurrida, sobre la importancia que tenemos los profesores dentro del país, que pocas veces se condice con los hechos concretos, con las políticas concretas, esa valoración discursiva con las políticas reales y específicas, orientadas a que se hiciera realidad aquello de que los profesores somos tan importantes y debemos ser tan bien valorados y tan apoyados en nuestro quehacer. Y por lo mismo, junto con ese discurso va el discurso de que la formación docente, que en pedagogía deben estar los mejores, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un largo... hay mucha retórica respecto al punto, pero esa retórica muchas veces está a gran distancia de la realidad, como estoy señalando. A mí me parece que entrar en este tema requiere un contexto inicial. Y ese contexto inicial tiene que ver con, ahí faltó una diapositiva a lo mejor que titulara el tema de la estandarización. Todo este tema de la estandarización de la educación, que es una síntesis de concepciones bastante más amplias, de la idea de que la educación pudiera tener alguna relación con los procesos productivos, la idea de que la educación pudiera orientarse por la misma lógica con que se orientan procesos productivos, con conceptos que provienen no del área de las ciencias de la educación, sino del campo de las ciencias económicas, que vienen del management, que tienen que ver con concepciones que son atingentes tal vez, o que son pertinentes para procesos empresariales, productivos, pero que no necesariamente son pertinentes para los procesos pedagógicos, para los procesos de enseñanza-aprendizaje, para el quehacer propio de la educación. Y yo quiero citar a propósito de eso esta famosa ley que obviamente los estudiosos de las ciencias sociales la deben conocer bastante, que es la ley de Campbell, este investigador social que por allá por el año 76 acuñó esta idea de que cuanto más utilizado sea un determinado indicador social de tipo cuantitativo en la toma de decisiones, mayor será la presión por el aumento de ese indicador. Obviamente.
y más probable será que corrompa y distorsione los procesos sociales que se supone debería monitorear. El llamado falso positivo. Esta ley, en realidad nosotros en educación la hemos podido palpar, la hemos podido evidenciar a través de muchísimos indicadores de cómo nuestro sistema educacional, como el quehacer educativo, se ha visto absolutamente influenciado y corrompido, esa es la palabra que usa Campbell, corrompido por la presión que señalan estos indicadores cuantitativos, estas mediciones cuantitativas aplicadas al quehacer de las ciencias sociales, suelen tener como consecuencia corromper esos procesos. Ejemplos hay muchos. En la Unión Soviética, por ejemplo, cuando se hacían los planes quinquenales, dependiendo si el plan quinquenal enfatizaba en uno u otro aspecto, era cómo se orientaban los procesos productivos, porque finalmente esos planes iban a ser medidos. Entonces, por ejemplo, si se definía una cuota de producción por número de un producto, generalmente ese producto que se hacía era pequeño. Se pone siempre el ejemplo de los pernos. Se hacían mucha cantidad, millones de pernos pequeños, porque se cumplía la cuota de la cantidad de pernos. Pero si la cuota más bien tenía que ver con peso, por ejemplo, del producto, entonces la tendencia era a producir pernos grandes. Y eso era porque el indicador cuantitativo presionaba hacia ello, independiente de qué tipo de perno necesitara el sistema productivo o el sistema económico. En la crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos en el año 2008, los vendedores hipotecarios cobraban en razón de la cantidad de hipotecas que lograban colocar en el sistema. Entonces empezó a generar que esos vendedores ocultaban las condiciones de los beneficiarios de esos préstamos que no cumplían con las condiciones crediticias mínimas. Y finalmente entró el sistema en una cesación de pago y el mundo entero entró en una crisis económica más o menos importante como la que recordamos entre el 2008 y el 2013 más o menos, que duró esa crisis económica. En Colombia, gobiernos criminales premiaban económicamente a los militares por guerrillero asesinado. Ya en sí mismo el estímulo era bastante criminal y horroroso. Pero como además premiaba por número de guerrilleros asesinados, lo que empezó a ocurrir es que se comenzó a asesinar gran cantidad de civiles, porque finalmente era rentaba económicamente hacerlos pasar por guerrilleros, y entonces ocurría lo que ocurrió. Son ejemplos de las distorsiones que puede producir la aplicación de indicadores únicamente cuantitativos. Y en educación, las mediciones cuantitativas como la gran solución para la mejora de la calidad, que desde mediados de los 80 más o menos empezaron a aplicarse con mucha fuerza. Ahí están los documentos del Banco Mundial de aquellos tiempos, ahí están la serie de decisiones que se fueron tomando a nivel macro, a nivel internacional, a nivel de instancias fundamentalmente de organizaciones de tipo económicas, y con una profundización creciente desde mediados de los 90 hasta ahora. Es justo decir y es justo recordar que, si bien es cierto, estas políticas y estos grandes cambios en la educación chilena que giraron y viraron dramáticamente la educación hacia esta lógica, si bien es cierto, comenzó en los 80 con la dictadura, cuando se produce la desmunicipalización y la incorporación del sistema particular subvencionado, la verdad es que la profundización mayor de ese modelo se produce del año 90 en adelante. Es desde los años 90, con los gobiernos democráticos, en que se empieza a profundizar esta lógica. El año 90, la oficina del Ministerio de Educación a cargo del CIMSE era una pequeña oficina que estaba ubicada en una sede periférica del Ministerio de Educación, ahí en la calle San Camilo, y era una oficina que no tenía más de 10 funcionarios. Y hoy día es casi una verdadera industria la unidad del CIMSE, o de medición de la calidad, que tiene el Ministerio de Educación. Entonces, desde la década de los 80, muchos gobiernos han adoptado estos programas de privatizaciones fundamentados en el mercado, y la educación no ha sido la excepción.
los países han optado por seguir esa lógica, y dentro de eso, de esa lógica que han seguido los países, nuestro país es probablemente el que ha avanzado y ha profundizado en mayor medida esa lógica en el mundo entero, y estableciendo normas de competencia, y ahí se incorporó la libre elección de escuela, normas, información sobre el desempeño, y así sucesivamente una serie de indicadores cuantitativos que supuestamente iban en la línea de mejorar la calidad de la educación. Y en donde las empresas privadas empiezan a suministrar bienes y servicios supuestamente de manera más eficiente que los gobiernos. Esa fue la lógica que se instaló. ¿Ya? El Estado no es eficiente, la escuela pública no es eficiente, la escuela pública no asegura calidad, y por lo tanto tenemos que incorporar dos cosas. Tenemos que incorporar las mediciones cuantitativas y las mediciones con estas lógicas provenientes del mundo del management, y además tenemos que incorporar a los actores privados dentro de esa gestión educacional. Supuestamente permitiría ahorrar costos, y entonces empieza el tema del voucher, que en Chile se traduce en la subvención. Empieza el tema de las escuelas charter, que le llaman los gringos, que son las escuelas donde prestan un servicio que es de carácter público, pero lo presta un privado. En Chile hubo un presidente de la República que hizo un supuestamente pequeño giro idiomático, pero que fue muy trascendental, cuando en vez de hablar de la escuela pública, empezó a hablar del carácter público de la educación. ¿Saben quién es ese señor? Ricardo Lagos. Ricardo Lagos acuña el concepto para dejar de hablar de educación pública, empieza a hablar de el carácter público de la educación. Y ese pequeño giro idiomático, que para un observador no muy atento puede pasar casi como desapercibido, fue la consolidación en realidad de la validación del actor privado dentro del sistema público de educación, dándole el carácter de público a algo que no lo es, porque es un actor privado, en este caso se refería a los colegios particulares subvencionados, que además no solamente no son públicos, porque pertenecen a un privado, sino que además tenían un fin de lucro, tenían un fin de negocio. Y empieza toda la lógica de la rendición de cuentas basado en pruebas. Este modelo de mercado también ha sido promovido por los intereses privados, que se empezaron a dar cuenta que podían sacar beneficios. Está la privatización la privatización exógena, donde derechamente un privado asume la función pública, pero también hay una privatización endógena cuando lo público empieza a asumir lógicas de privado para funcionar. Y lo público empieza a ser evaluado también en su quehacer desde las lógicas privadas. Entonces empieza a haber una suerte de privatización endógena, es decir, una suerte de privatización solapada, donde no se modifica la estructura jurídica del ente que presta el servicio, entre comillas pongo la palabra servicio educacional. Ya no es tan desembosado como decir todo es privado, no, estas escuelas son públicas, pero al operar con lógicas de privados, finalmente son una suerte de privatización igual de la educación. Y eso es lo que va ocurriendo con todo este tema de la estandarización. Entonces la educación pública deja de ser precisamente pública para convertirse en un sector que puede ser explotado para beneficio del sector privado. Escapa a los objetivos de esta conversación que estamos teniendo ahora, profundizar mucho en esto, pero todo el negocio que se ha generado alrededor de la estandarización de la educación, todo el negocio de la medición de pruebas, una verdadera industria que se va instalando alrededor del CIMSE, y alrededor de las ATE, alrededor de las asesorías, alrededor de la preparación para, en el caso de la PSU, por ejemplo, todo el tema de los negocios de los preuniversitarios que preparan para toda esa verdadera industria que se crea anexa a la industria propiamente tal de prestar el servicio educacional escolar, que es el sector particular subvencionado, va generando una serie de intereses alrededor de esto. Y en la formación docente también esa industria educativa se instala con muchísima fuerza. También en la formación docente empieza a ser un negocio.
porque es un tipo de carrera que pueden brindar las universidades que empieza a generar alta rentabilidad. La Universidad de las Américas, tenía un modo de evaluar la eficiencia en su administración, que era el porcentaje de ocupación que tenía la silla de la sala de clase, ¿no es cierto? No sé si algunos seguramente conocieron ese informe que circuló en ese momento y algún cierto escándalo causó, no todo el que debería, en realidad. Cuando se hizo público, porque se filtró un informe interno dentro de la universidad donde el administrador de la sede debía informar qué porcentaje de utilización tenía la silla, la banca, el puesto dentro de la sala de clase, y si lograba sobre el 70% de utilización de esa silla desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, entonces su administración era más eficiente, porque significaba, ¿no es cierto?, que en esa sala de clase había rentado mucho. Y en ese negocio, en esa concepción de rentabilidad, las pedagogías jugaron un papel muy importante, porque son carreras, muchas de ellas carreras baratas, carreras de bajo costo en términos de que no requieren grandes implementaciones, no requieren grandes laboratorios, las famosas de tiza y pizarrón, que ya no serían de tiza y pizarrón, ahora serían de plumón y pizarra y ¿cómo se llama? Y esta pizarra de hilo. Entonces los efectos indeseables que crean además estas brutales estandarizaciones de educación están absolutamente más que evidenciadas en muchos estudios internacionales. En ese sentido toda la experiencia norteamericana evidencia cómo todas estas lógicas estandarizadas y todas estas lógicas de la educación basadas en estas mediciones cuantitativas, con lógicas propias del mundo de la productividad y no propias de las ciencias de la educación, primero, no producen los supuestos efectos deseados de mejorar la calidad de la educación, no hay tal, ni siquiera en sus propias mediciones, ojo, ni siquiera en sus propias mediciones, que son bastante cuestionables, pero ni siquiera en sus propias lógicas, efectivamente, el accountability, las mediciones, las estandarizaciones y el acoso permanente que se hace a las comunidades educativas para mejorar los índices de esos resultados, no mejora efectivamente, pero además produce una cantidad de efectos indeseados que están a esta altura demasiado acreditados como para que eso pueda seguirse desconociendo. Si no se le reconoce oficialmente, porque hay un interés en no reconocer. Si no se dan a conocer con suficiente difusión toda esa enorme evidencia que hay respecto a la cantidad de efectos indeseados que produce toda esta lógica, es porque hay un interés político en aquello y porque hay un interés económico en toda esta industria que se ha montado. Porque la evidencia a estas alturas es más que suficiente y es más que contundente.